¿Alguna vez has llegado al trabajo con un nudo en el estómago? ¿Has sentido que tu jefe no te dirige, más bien te controla? ¿Que no te lidera, más bien te aplasta? Ese jefe que nunca te da las gracias. Que te humilla en público. Que premia al adulador y castiga al que piensa. Que te exige resultados, pero no te da herramientas. Que vigila tu hora de entrada, pero no respeta tu hora de salida. Y lo peor, es que lo hace con una sonrisa. Con diplomacia. Con poder. Este video no es para justificar a ese tipo de jefes. Tampoco es para decirte que aguantes. Ni para hablarte de energía positiva ni de poner límites con amor. No. Este video es para abrirte los ojos. Para mostrarte cómo funciona el poder, realmente, desde la mirada de uno de los pensadores más temidos y más lúcidos de la historia, Nicolás Maquiavelo. Porque cuando entiendes cómo opera un jefe abusivo, cuando ves el tablero de juego completo, dejas de ser una víctima. Y te conviertes en jugador. Prepárate. Porque este no es un video motivacional. Es un manual de guerra silenciosa. ¿Tu jefe te grita? ¿Te humilla en reuniones? ¿Se roba tu trabajo? ¿Te exige más de lo que puedes dar y encima te hace sentir culpable? ¿Sientes que vives bajo vigilancia, bajo presión, bajo miedo? Entonces este video es para ti. Pero no esperes consejos bonitos. No esperes frases como habla con él con respeto o ve a recursos humanos. No. Hoy vamos a enseñarte cómo lidiar con un jefe abusivo desde la estrategia fría, despiadada y efectiva de Nicolás Maquiavelo. Porque si el poder se impone con crueldad, tú no puedes enfrentarlo con ingenuidad. Este es un manual para trabajadores reales, con jefes reales. En un mundo que no es justo, pero que sí se puede entender y dominar. Prepárate. Porque hoy vas a aprender cómo sobrevivir, y hasta ganar, en un ambiente laboral tóxico, sin perder la cabeza. Capítulo 1. El miedo como herramienta de control. A veces no lo notas al principio. Pero llega un momento en el que lo sabes con certeza. Tienes miedo de tu jefe. No es un miedo de película. Es más sutil, más cotidiano. Es ese nudo en la garganta cuando te llama a su oficina. Ese sobresalto cuando llega un correo suyo. Esa tensión constante de sentir que, hagas lo que hagas, nunca es suficiente. Y ese miedo no es un accidente. Es parte del diseño. Maquiavelo, en El Príncipe, escribió una frase brutal. Es mejor ser temido que amado, si no se puede ser ambas cosas. ¿Te suena familiar? Tu jefe no busca que lo quieras. Busca que le tengas miedo. Porque el miedo paraliza, silencia, somete. Porque un empleado con miedo no reclama, no se defiende, no compite por su puesto. En términos maquiavélicos, tu sufrimiento no es un error de liderazgo. Es una herramienta de gobierno. Caso 1. Marta tiene 7 años en la misma empresa. Nunca ha faltado. Siempre entrega todo. Pero cada vez que su jefe entra a la oficina, ella baja la cabeza. Sabe que va a señalar su error, aunque haya hecho 10 cosas bien. No la felicita. No la promueve. Pero tampoco la despide. ¿Sabes por qué? Porque Marta es útil. Y está asustada. Y eso la hace perfecta. El jefe que abusa del miedo no necesita levantar la voz todos los días. Le basta con crear una cultura donde nadie sabe si el próximo grito, despido o humillación, le tocará a uno mismo. Es un liderazgo por incertidumbre. Y Maquiavelo lo sabía. El temor se mantiene por un miedo al castigo que no desaparece nunca. Entonces, ¿cómo se responde a esto? Sin idealismo. Primero, no reacciones desde el dolor. Reaccionar emocionalmente solo te hunde más. En el tablero del poder, la víctima emocional es la pieza más predecible y más débil. Segundo, observa el patrón. ¿A quién castiga? ¿A quién premia? ¿Qué lenguaje usa? ¿Tu jefe necesita resultados o sumisión? Saber esto es clave para moverte dentro de su sistema. Tercero, construye poder sin ruido. Maquiavelo decía, los hombres deben ser acariciados o aniquilados. Entonces, si no puedes enfrentarlo frontalmente, no lo provoques. Gana influencia desde la utilidad, desde tu trabajo, desde alianzas discretas. No le des razones para verte como una amenaza, hasta que estés listo. No estás en una oficina. Estás en un castillo moderno, gobernado por un príncipe mediocre que usa el miedo como trono. Pero tú no estás indefenso. Hoy entendiste que ese miedo que te consume, también es su debilidad. Porque ¿quién necesita generar miedo para mandar? Es alguien que sabe que sin él,
no tiene autoridad. Y eso, puedes usarlo a tu favor. Capítulo 2. El favoritismo como arma de poder. Nada te rompe tanto como ver que el adulador asciende. Y tú, que haces bien el trabajo, ni siquiera recibes una mirada. Ves cómo tu jefe se ríe con ese compañero que no sabe hacer nada. Cómo lo protege. Cómo lo premia, aunque llegue tarde, aunque sea mediocre, aunque todos lo noten. Y tú aguantas. Te muerdes la lengua. Te esfuerzas más. Pero la verdad te explota por dentro. El mérito no vale una mierda. Un príncipe sabio debe fomentar ciertas enemistades para mantener a los hombres unidos bajo su poder. Tu jefe lo entendió bien. El favoritismo no es casual. Es estratégico. Porque si hay favoritos, también hay olvidados. Y cuando tú eres el olvidado, trabajas el doble para merecer. Y mientras compites por ser visto, te vuelves más obediente, más débil, más controlable. El favoritismo no es injusticia. Es una forma de control. Miremos un caso realista y crudo. Luis es técnico en sistemas. Rinde, soluciona, entrena a otros. Pero el jefe protege a Carla, la que lo halaga en reuniones, le lleva café, le sonríe incluso cuando él se burla de otros. Una vez, Luis corrigió al jefe delante de todos con datos. Fue educado, pero certero. Desde ese día, el jefe ya no lo mira igual. Ahora todo va a Carla. ¿La lección? El jefe no busca verdades. Busca reflejos que lo engrandezcan. ¿Cómo jugar con el favoritismo? Maquiavelo no decía que aceptaras la humillación. Decía que entendieras el tablero antes de mover. Aquí no se trata de ser sumiso, sino inteligente. Estrategia 1. No critiques al favorito. Úsalo. Hablar mal del protegido solo te expone. Pero el favorito muchas veces no sabe cuánto poder tiene realmente. Gánate su confianza. Escucha. Observa cómo se mueve el jefe a través de él. Es el espejo del poder. Estrategia 2. Sé útil donde el favorito no lo es. Si el favorito entretiene, tú resuelve. Si el favorito halaga, tú ejecuta. El jefe tarde o temprano te va a necesitar, si estás donde su mascota no cubre. Entonces no pidas reconocimiento. Cobra con influencia. Silenciosa. Implacable. Estrategia 3. No te mates por justicia. Lucha por ventaja. Si tu necesidad de justicia te hace gritar cuando deberías callar, has perdido. Si el favoritismo duele, úsalo como mapa. Te está diciendo quién manda, cómo piensa, qué valora y qué teme. Maquiavelo diría: el arte de la política no es decir lo justo, sino sobrevivir mientras el poder cambia de manos. Tu jefe no es ciego. Sabe lo que hace. Y mientras tú pides reconocimiento, él administra lealtades como un rey con monedas sucias. Pero tú ahora sabes. El favoritismo no es solo doloroso. Es revelador. Te dice quién es el enemigo. Te dice cómo se reparte el poder. Y si sabes leerlo, te da la información necesaria para preparar tu próximo movimiento. Porque el que llora en voz alta es olvidado. Pero el que escucha en silencio, y se mueve con astucia, ese es el que sobrevive. Ese es el que, un día, manda. Capítulo 3. El silencio como arma de control. Cuando tu jefe no habla, no es porque no sepa, es porque te está gobernando. ¿Sabes qué duele más que un grito? El silencio. Ese silencio incómodo cuando preguntas algo importante y tu jefe simplemente no responde. Cuando te ignora en las reuniones. Cuando necesitas una instrucción clara. Y lo único que recibes es una mirada fría, calculada, o nada. Ese silencio no es descuido. No es desorganización. Es estrategia. Maquiavelo no escribió sobre oficinas, pero sí escribió sobre gobernantes que saben usar la ambigüedad como forma de dominio. Los hombres ofenden antes al que aman que al que temen. Un jefe que grita puede ser enfrentado. Un jefe que da órdenes claras puede ser desafiado. Pero uno que calla, retrasa, evade, te desarma. Porque no sabe si hiciste algo mal. No sabe si estás en peligro. Y mientras te preguntas qué pasa, te vuelves más débil, más ansioso, más manipulable. Caso realista y cotidiano. Andrea lleva semanas esperando una respuesta sobre su cambio de puesto. El jefe le prometió revisarlo. Pasa una semana. Luego 2. Luego un mes. Cada vez que ella pregunta, él dice: déjame ver, tengo otras prioridades. Mientras tanto, otra persona ya fue colocada en ese lugar. A Andrea nunca se le dijo que no.
Solo se le dejó esperando, hasta que dejó de insistir. ¿Cómo actuar frente al silencio? Estrategia 1. No interpretes. Lee el vacío. El silencio no es neutral. Es mensaje. Es una forma de negar sin enfrentarse, de desgastar sin mancharse, de marcar distancia sin declarar guerra. Maquiavelo sabía que lo no dicho puede ser más poderoso que 1000 decretos. Aprende a leerlo. ¿Qué no te dice? ¿Qué nunca aclara? ¿Cuándo te deja colgando? Ahí está el mensaje. Y ese mensaje es control. Estrategia 2. Usa el silencio como lo usan ellos. ¿Quieres negociar algo? ¿Te piden una respuesta inmediata? Retrasa. Haz silencio. Descoloca. Maquiavelo diría: quien domina el ritmo de la conversación, domina la guerra. No te muestres desesperado por resolver. El que más necesita saber es el más débil. El que puede tolerar el vacío, impone las reglas. Estrategia 3. Documenta todo. Cuando un jefe se escuda en el silencio, el papel es tu espada. Correo, mensajes, seguimientos. Que cada cosa quede escrita. Porque un día, cuando diga yo no dije eso, tú tendrás el registro. Y eso vale oro en un conflicto de poder. El silencio de tu jefe no es una falla humana. Es una táctica política. Una forma de mantenerte esperando. Una forma de que tú completes con miedo lo que él no se atreve a decir. Pero ahora lo sabes. Cada vez que no recibas respuesta, no pienses que no es importante. Piensa que te están midiendo. Y en ese momento, lo peor que puedes hacer es reaccionar como un niño que necesita aprobación. Respira. Observa. Responde cuando tú decidas. Porque el silencio es de los poderosos. Pero también puede ser el arma de los que ya no se dejan manipular. Capítulo 4. Aliados y espías, el arte de tejer poder en la oscuridad. Quien cree que puede resistir solo, está condenado a ser carne de cañón. Hay una frase que se repite en todas las oficinas tóxicas. Aquí no se puede confiar en nadie. Y es verdad. Pero también es una trampa. Porque mientras tú te aíslas, el jefe ya eligió a sus leales. Ya tiene ojos y oídos en los pasillos. Ya sabe quién habla de más, quién se queja, quién duda. Él no está solo. Tú sí. Y en el mundo real, el que no construye redes, se convierte en presa fácil. Un príncipe prudente debe saber servirse de la bestia y del hombre. Los hombres cambian de afectos fácilmente si les conviene. Maquiavelo sabía que el poder no se sostiene por la simpatía ni por el mérito. Se sostiene por alianzas, por miedo compartido, por favores calculados. No se trata de tener amigos en la oficina. Se trata de saber quién te puede proteger, quién te puede hundir, y a quién puedes usar. Ejemplo realista y brutal. Carlos es analista financiero. Buen empleado, pero reservado. No hablaba con nadie, no compartía nada. Pensó que eso lo hacía neutral. Un día, cometió un error mínimo. Pero el jefe ya había escuchado rumores de que Carlos era problemático. ¿Quién los dijo? Nadie sabe. Lo aislaron. Lo evaluaron mal. Lo sacaron sin escándalo. Nadie lo defendió. Nadie habló. Porque nadie se debía nada con él. Estrategia 1. Construye alianzas funcionales, no amistades. No necesitas caerle bien a todos. Necesitas caerle útil a las personas correctas. El asistente que maneja la agenda del jefe. El líder informal del equipo. El compañero que todos escuchan, aunque no tenga cargo. Gánatelos con gestos pequeños, pero constantes. Ayuda técnica. Información clave. Tiempo en momentos de presión. Maquiavelo diría: la lealtad nace más del interés que del afecto. Estrategia 2. Nunca hables de más, pero escucha todo. Tú puedes estar en el centro de las conversaciones, sin decir una palabra comprometedora. Sé el que escucha. Sé el que recuerda. Porque en las oficinas abusivas, el que habla es arma. Pero el que escucha es estrategia. Cuando necesites defenderte, tendrás datos, contexto, nombres. Y si sabes usarlo, puedes protegerte sin ensuciarte las manos. Estrategia 3. Detecta a los espías del jefe, y úsalos. Siempre hay uno. El adulador. El confidente que te dice cosas del jefe como si fueran secretos, pero que también lleva tus palabras de vuelta. ¿Maquiavelo? Él los usaría para enviar mensajes falsos, controlar rumores y sembrar dudas en el enemigo. No los enfrentes. No los bloquees. Obsérvalos y da solo lo que te conviene que el jefe sepa. En un ambiente abusivo,
El error más común es pensar que la solución está en el esfuerzo individual. No lo está. La solución está en el tejido invisible del poder. En saber quién observa, quién decide, quién repite. Si te aíslas, serás invisible cuando te ataquen. Pero si te conectas con inteligencia, podrás anticiparte, manipular, resistir. Y tal vez, cuando llegue el momento justo, cobrar. Capítulo 5. El arte de la salida. Cuando irse no es rendirse, sino una declaración de poder. El hombre prudente no se hunde con el barco, lo abandona justo antes de que explote. Muchos trabajadores maltratados piensan, si me voy, él gana. Si me voy, perdí. Pero, ¿quién realmente está perdiendo? ¿Tú, que ya no duermes? ¿Tú, que comes con ansiedad? ¿Tú, que vas al baño a llorar en silencio entre reunión y reunión? Te lo digo claro. A veces quedarse es rendirse. Y largarse es la única jugada inteligente que te queda. El príncipe que sabe cuándo replegarse, no es débil. Es sabio. A veces se gana más retirándose, que enfrentando. Maquiavelo no hablaba de fuga. Hablaba de recalcular el poder. Porque el poder no es solo resistir. Es saber cuándo estás siendo devorado. Y cuándo te conviene salvarte, para volver más fuerte. Ejemplo, Camila, 36 años, gerente de talento humano. Camila lo dio todo. Horas extra, proyectos sin crédito, lealtad ciega. Un día el jefe la dejó fuera de una reunión clave. Sin explicación. Sin aviso. Le dijo que necesitaban a alguien más agresivo para el puesto. Camila intentó quedarse. Pelear. Pero cada día era más claro, la estaban expulsando sin echarla. Su salud empezó a quebrarse. Migrañas. Taquicardia. Su hija pequeña empezó a preguntarle, ¿por qué siempre estás triste, mami? Ahí lo entendió. No se trataba solo del trabajo. Se trataba de ella como mujer, como madre, como persona. Camila se fue. Pero no huyó. Se fue con contactos, con información, con todo lo aprendido del enemigo. Y 6 meses después, estaba liderando una nueva área en otra empresa. Y cuando le preguntaron por qué dejó la anterior, dijo sin miedo. Aprendí todo lo que podía aprender, incluso lo que no se debe tolerar. Eso, amigos, es poder maquiavélico. Estrategia 1, nunca te vayas sin llevarte algo. Maquiavelo nunca dejaría un palacio sin oro escondido en el equipaje. ¿Qué es tu oro? Contactos. Información. Testimonios. Lecciones. Haz una copia de tu trabajo. Guarda evidencia. Conecta con personas clave antes de anunciar nada. Porque irte vacío es lo mismo que haber perdido. Estrategia 2, no te vayas en crisis. Sal como quien asciende. No renuncies gritando. No explotes por un correo. Sal con elegancia, pero con fuego en los ojos. Que cuando anuncies tu salida, lo hagas como quien va a algo mejor. Porque si te vas derrotado, te etiquetan como débil. Pero si te vas proyectando fuerza, el abusador siente que perdió el control. Y Maquiavelo sabía, nada desestabiliza más al tirano que ver que ya no tienes miedo. Estrategia 3. Haz de tu salida una historia que otros recuerden. Envía un correo final profesional, pero con veneno sutil. Di la verdad sin decir nombres. Haz que se pregunten. Haz que duden. Agradezco todo lo que aprendí, incluso las experiencias que me recordaron mis propios límites. Eso se queda flotando. Eso se comenta. Eso duele más que un escándalo. El final como renacimiento. Cuando decides irte, no estás perdiendo. Estás reclamando algo que en las oficinas abusivas nadie quiere que reclames. Tu libertad. Tu dignidad. Tu narrativa. Porque te aseguro algo. El jefe tóxico seguirá allí, en su trono podrido. Pero tú ahora caminas ligero. Con cicatrices, sí. Pero también con estrategia. Y con el poder que da el haber sobrevivido a la selva, sin volverte un animal. Si este video te hace pensar, si alguna frase te tocó una herida que nadie había nombrado, suscríbete. Porque esta serie no es para todos. Es para los que han sentido el filo de un jefe abusivo y decidieron no callarse más. Dale like si alguna vez te tragaste el llanto en el baño del trabajo. Y comenta, no me destruyeron, me transformaron. Así sabré que estuviste aquí, que entendiste el mensaje. Y que ya no estás solo. Capítulo 6. Reconstrucción maquiavélica, el renacimiento del empleado roto.
Has salido del infierno. Y no saliste ileso. Te fuiste con insomnio, con ansiedad, con la voz interna rota y la autoestima hecha trizas. Te fuiste sintiéndote débil, con la culpa de no haber resistido más, con la vergüenza de haber tenido que huir de una oficina como si fuera una guerra. Pero escucha esto bien, lo que sufriste fue abuso. Y los que sobreviven al abuso tienen una ventaja. Aprendieron a mirar el poder desde las tripas. Las ruinas bien gobernadas pueden transformarse en fortalezas. El hombre prudente debe aprender a ser fiera, después de haber sido presa. Maquiavelo sabía que el poder no nace en la comodidad. Nace en la humillación, en la pérdida, en la herida. Pero no basta con sanar. Eso es lo que te dicen los libros de autoayuda. Aquí, te enseñamos a convertirte en un jugador distinto. Uno que ya no pide permiso para protegerse. Caso realista, Andrés, expublicista de agencia tóxica. Andrés salió de una agencia donde el jefe lo llamaba inútil delante del equipo. Donde trabajaba 12 horas, y aún así le decían flojo. Una noche soñó que lo despedían, y se despertó llorando. Cuando renunció, estaba vacío. Pasó 3 meses sin poder tocar su portafolio. Se sentía basura. Hasta que entendió algo brutal. No me destruyeron porque fui malo. Me destruyeron porque fui útil, pero no servil. Y eso en una cultura de miedo, es imperdonable. Andrés decidió reconstruirse. Y lo hizo con estrategia. Estrategia maquiavélica para reconstruirse tras el abuso laboral. Estrategia 1, reescribe tu historia. Literalmente. No basta con recordar. Hay que reorganizar el relato. Toma una hoja o un documento. Y escribe. ¿Qué te hizo ese jefe? ¿Qué efecto tuvo en ti? ¿Qué hiciste tú para sobrevivir? Y ahora responde con frialdad maquiavélica. ¿Qué aprendiste sobre poder, manipulación, sumisión, miedo, reacción humana? Esa hoja no es un diario. Es tu manual de guerra. Porque ahora entiendes lo que pocos entienden. Cómo se fabrica el abuso. Cómo se mantiene. Y cómo se rompe. Estrategia 2. Elige tus nuevas batallas con criterio político, no emocional. Cuando sales herido, todo nuevo trabajo parece una amenaza. Pero Maquiavelo diría, no se trata de volver al campo de batalla, sino de elegir el terreno, las armas y los aliados. Cuando busques un nuevo empleo, investiga la cultura laboral. Revisa cómo hablan los exempleados en foros. Pregunta en entrevistas, cómo se manejan los desacuerdos con los líderes. No entres por necesidad. Entra con información. Y con la sangre fría de quien ya aprendió a oler la peste del poder enfermo. Estrategia 3. Red de poder. Crea tu propio escudo social. ¿Quieres protegerte en el futuro? No te encierres. Conecta con otros sobrevivientes. Crea red. Colabora. Cuéntale a otros lo que viviste. Hazte visible. El empleado silencioso es alimento. El empleado que habla, es peligroso. Hazte notar. No como víctima, sino como alguien que sabe lo que otros callan. Maquiavelo jamás habría dicho, perdona y olvida. Él habría dicho, recuerda, aprende, y que nunca más te agarren sin armadura. Este es el momento en que dejas de hablar como el que fue humillado, y empiezas a pensar como quien sobrevivió a un campo de batalla disfrazado de oficina. Porque tú ya sabes lo que es el abuso. Lo respiraste. Lo viviste. Y no vas a volver a caer sin darte cuenta. Ahora puede ser muchas cosas. Líder, mentor, escudo, o simplemente alguien que nunca más baja la cabeza ante el poder mal ejercido. Pasemos al cierre del video, querido amigo. Pero si estos temas te gustan, te invito a que vayas al canal en el apartado de listas y buscas la lista que se llama Maquiavelo en Recursos Humanos. Ahí encontrarás todos estos temas laborales desde Maquiavelo. Porque nadie te prepara para esto. Para un jefe que te rompe por dentro sin levantar la voz. Para un lunes que pesa como una condena. Para vivir con miedo a un correo, a una mirada, a un hablemos después. Y tú sigues ahí, fingiendo fuerza. Mientras tragas cada humillación como si fuera parte del sueldo. Pero ya basta. Hoy entendiste algo que nadie te enseñó. No estás loco. No estás exagerando. Estás atrapado en un juego de poder. Y Maquiavelo lo habría visto con claridad brutal. Este mundo laboral no es justo. No premia al más noble. No castiga al más cruel. Pero sí favorece al que entiende las reglas del juego. Así que no pidas permiso.
No busques justicia en un sistema diseñado para callarte. Hazte peligroso. Hazte sabio. Hazte estrategia. Y la próxima vez que ese jefe te mire como si fueras reemplazable, mírale tú, sabiendo que él ya no puede romperte más. Porque lo que se rompe, también puede afilarse. Y tú, ahora eres filo. ¿Y sabes qué es lo más jodido? Que a veces, ese jefe no te gritó. No te pegó. Pero te apagó por dentro. Te hizo dudar de tu valor, de tu talento, de tu voz. Y lo peor es que empezaste a creértelo. Pero hoy lo ves. No eras débil. Estabas sobreviviendo. No eras flojo. Estabas agotado. No eras difícil. Solo te resistías a ser esclavo. Eso no lo enseñan en la universidad. No está en el contrato. Pero es la realidad de miles. Que sonríen por fuera y se derrumban por dentro. Este canal es para ellos. Para ti. Para los que ya no quieren seguir callando. Para los que están listos para entender el poder como se debe. Sin adornos. Sin mentiras. Sin miedo. Suscríbete. No por este video. Por ti. Por los que aún no se atreven a hablar. Y por la versión tuya, que aún está por levantarse.